A ver, casi todos creemos que conocemos la historia de Jesús o Yeshua, ¿no es cierto? El gran rebelde, la figura que vino a desafiar al judaísmo para fundar una fe completamente nueva. Pero, ¿y si esa es solo la mitad de la historia? ¿Qué tal si para entenderlo de verdad, el secreto no está en mirar lo que rompió, sino la tradición que, en realidad, dominaba a la perfección? Entonces, ¿rebelde o rabino? ¿Alguien que vino a destruir la tradición o un maestro que la llevó a su máxima expresión? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como vamos a ver, podría cambiar por completo la visión que tenemos de una de las figuras más influyentes de la historia. Para resolver este enigma, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que mirar más allá de los textos escritos y sumergirnos en un mundo muy distinto. Un mundo donde la palabra hablada, la conversación, era el verdadero corazón de la cultura y la fe. Esta pregunta va a ser nuestra guía. Y la clave está en un detalle que la narrativa popular casi siempre pasa por alto. Miren, en el judaísmo de su época, la tradición no vivía solo en los pergaminos, vivía en el aire, en el debate, en la memoria. Era una cultura oral, y entender eso lo cambia todo. Y esa pieza clave, esa pieza que falta en el rompecabezas, tiene un nombre: la Torá oral, o como se dice en hebreo, Torá Shebe'al Peh. Y ojo, no es un simple anexo a la Torá escrita, sino que es como su alma gemela, su complemento inseparable. Hay que imaginarse la Torá oral no como un montón de historias viejas, sino como el motor vivo del judaísmo. Era una especie de conversación divina que nunca terminaba, que se pasaba de generación en generación. Esto permitía que los principios eternos de la Torá se pudieran aplicar a los desafíos de cada nueva época, manteniendo la tradición siempre relevante, siempre vibrante. Y esta tradición, tiene unas raíces profundísimas. La cadena de transmisión, que se describe en textos muy antiguos, nos muestra cómo este conocimiento pasaba de maestro a discípulo, de Moisés a Josué, de ahí a los ancianos y luego a los profetas. Era un linaje de sabiduría que no se había roto y que formaba el corazón mismo de la identidad judía. Bien, ¿y cómo se conecta todo esto con Yeshua? Pues al examinar sus métodos de enseñanza, descubrimos algo fascinante. No estaba inventando la rueda. Estaba usando las herramientas clásicas de un maestro judío de su tiempo, un verdadero experto en esta gran conversación oral. Las parábolas para explicar una idea compleja, los dichos breves, directos y fáciles de recordar, los debates intensos sobre la ley en público. Todas estas eran técnicas de enseñanza súper comunes entre los rabinos y estaban diseñadas para un mundo donde no había libros por todas partes, donde todo debía recordarse, discutirse y vivirse en comunidad. Su método era, en esencia, el método de su gente. Y esa frase famosa, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, suena como una ruptura total, ¿a que sí? Pero en realidad era una técnica rabínica perfectamente establecida. Se llama Midrash. No buscaba anular la ley, para nada, sino profundizar en ella, revelar su espíritu más íntimo. Así que lejos de ser un acto de rebelión, era un acto de maestría, dentro de su propia tradición. Ya vimos el cómo enseñaba. Ahora pasemos al qué. Porque cuando analizamos el núcleo de su mensaje ético, nos encontramos con que sus raíces están, una vez más, firmemente plantadas en el suelo de la tradición judía. Aquí está el punto clave. Para Yeshua no era suficiente con hacer lo correcto. Lo verdaderamente crucial era la intención del corazón, la kavaná. Y de nuevo, esto no era una idea nueva ni revolucionaria. Era el centro de tradiciones morales judías muy antiguas que siempre enseñaron que la verdadera transformación de una persona empieza desde adentro. Este principio resuena con fuerza en textos judíos clásicos como el Pirkei Avot, que dice: no el estudio es lo principal, sino la acción. La sabiduría no era algo para acumular en la mente, sino para vivirla con las manos y con los pies, para que se tradujera en un comportamiento real y tangible. Y ahora escuchen esta enseñanza de Yeshua. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se siente el eco? Es exactamente la misma idea fundamental. Lo que hay dentro de una persona determina inevitablemente sus acciones. Es un fundamento ético compartido, una conversación que simplemente continúa.
Pero este mensaje sobre la ética del corazón no se quedaba solo dentro de la comunidad. En la tradición judía, este núcleo ético siempre tuvo una vocación universal. Era una luz no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. La idea era simple pero increíblemente profunda. Los principios fundamentales de la Torá contenían una guía de justicia y moralidad para todas las naciones del mundo. Y esta guía universal se cristalizó en un código muy específico. Este código moral universal se conoce como las 7 leyes noágidas. Son 7 principios básicos que, según la tradición, forman la base ética para toda la humanidad, sin excepción. Principios como establecer cortes de justicia o prohibir el robo y el asesinato representan la expresión universal de esa misma herencia ética que Yeshua enseñaba, un llamado a la justicia y a la compasión que trasciende fronteras. Y así, volvemos al principio. Cuando vemos a Yeshua a través del lente correcto, el de la Torá oral, la imagen cambia por completo. El rebelde se desvanece y en su lugar aparece un maestro profundamente inmerso en su tradición que usaba sus herramientas no para romperla, sino para revelar su verdadero corazón. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que lo replantea todo. ¿Y si la historia real no es una de ruptura, sino de una profunda y fascinante continuidad? Quizá no fue el final de una conversación, sino uno de sus momentos más brillantes. Una conversación milenaria que de muchas maneras aún resuena hoy.